Si tenemos un gran volumen de datos y sobre él necesitamos realizar varias operaciones que incluso podrían hacerse simultáneas, paralelas, entonces el patrón arquitectónico Blackboard podría sernos de utilidad. Sobre él vamos a hablar en este video. Bienvenidos. Este patrón arquitectónico está utilizándose actualmente sobre todo para la manipulación de los datos relacionados con el Big Data. Vamos a ver algunas de sus características generales. Siempre que vamos a plantear o explicar un patrón, así sea de manera general, tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual este patrón puede aplicarse, cuál es el problema que este patrón puede solucionar y cuál es la solución que el patrón específicamente arquitectónico plantea. Entonces, en primer lugar, el contexto, del Blackboard es que tenemos varios componentes computacionales que necesitan compartir y manipular, ojo, grandes cantidades de datos, pero no son exclusivos o el acceso a esta información no es propietaria de ninguno de ellos. Problema: ¿cómo hacemos para almacenar y manipular estos datos de manera persistente para que sean accedidos por múltiples componentes que realmente son independientes? ¿Qué significa que esos componentes son independientes? Que entre ellos no hay comunicación. La única relación que puede existir es de manera indirecta a través de los datos que comparten. Y la solución es que los componentes puedan acceder y se puedan comunicar exclusivamente a través de ese repositorio de datos global conocido como Blackboard. Ahí están los tres elementos, ¿vale? Entonces, este diagrama me está presentando los elementos principales generales del patrón arquitectónico Blackboard. Tenemos en la parte superior el controlador, los agentes que necesitan los datos y el Blackboard. Entonces, ¿qué es el controlador? Es el que se encarga de seleccionar y configurar y ejecutar los agentes. Es decir, estos agentes están independientes, pero debe haber, en este caso, como un director de orquesta, que sea el que le vaya dando el foco, el que vaya controlando el acceso a estos datos y vaya evitando problemas de inconsistencias en la información. Los agentes, que son esos módulos que solo se comunican a través de los datos que comparten, pero que no hay dependencia entre ellos y que cada uno está especializado en hacer una operación específica sobre o con y sobre los datos que están en el Blackboard, y el Blackboard, que es donde están los objetos del espacio de la solución. En otras palabras, es donde está la información y es lo que hemos llamado un repositorio. Esto que vemos allí es el esquema general de un Blackboard. Vamos a ver qué aplicaciones tiene. Problemas que no tienen una solución determinística, cuando se deben hacer muchos cálculos. Cada uno de esos agentes va a hacer cálculos con ellos de manera especializada y va a tener la posibilidad de tener, por ejemplo, agentes trabajando de manera paralela en ellos, e incluso procesadores diferentes gracias o debido al gran volumen de datos que tenemos que procesar. Hablamos, por ejemplo, de bioinformática, de los genomas, de la secuenciación genómica, por ejemplo, que tienen millones y millones y millones de datos. Se desea una forma de recibir entradas de fuentes de conocimiento, combinar estas entradas y construir información a partir de ellas. Entonces lo tenemos allí. Tenemos esos grandes volúmenes de información, podemos incluso aprender de ellos, y hablamos un poquito de Deep Learning, y dar conclusiones o sacar algunas recomendaciones con la información que tenemos allí. Esa es más o menos la aplicación, muy en el terreno de la ingeniería, de la inteligencia artificial, y hoy en día con el Big Data, con la analítica de data, con el Deep Learning, Machine Learning, todos estos conceptos relacionados pueden ser utilizados, o es muy común que ustedes encuentren allí la aplicación de un patrón como este. ¿Qué consideraciones tengo que tener? Cada agente o fuente de conocimiento solo conoce un aspecto específico del problema. Claro, es una visión parcial de todo el sistema. No necesita conocer a otros agentes, solo el estado del problema por el Blackboard. O sea, lo único que él sabe del problema es lo que el Blackboard le da, y lo único que le da a la solución del problema es lo que él le da al Blackboard.
Cada gente puede tener diferentes tipos de conocimiento basado en reglas, redes neuronales, lo que les decía, muy relacionado con la inteligencia artificial, y se pueden tener los agentes ejecutándose de manera concurrente. Y ahí es una de las grandes ventajas que tiene este patrón, que pueden los agentes trabajar en hilos o en procesos o procesadores diferentes incluso, y trabajar sobre la misma información. ¿Que tiene problemas y ventajas? Claro que sí, ventajas. La modularidad y reutilización, pues claro, cada agente es independiente del otro. Yo puedo poner y quitar un agente casi como un plugin y no va a pasar nada. Flexibilidad y extensibilidad, yo puedo horizontalmente, digamos, ir accediendo o anexando toda la cantidad de agentes que yo necesite dependiendo del tamaño y de los requisitos que tenga para dar solución al problema. Es muy eficiente en la medida de que el control selecciona los mejores componentes para el proceso. Ese control puede ser incluso, ¿por qué no?, un balanceador de carga y que se encarga de mirar, hasta me rimó, se me encarga de ir creando nuevos agentes o de ir quitando agentes, dependiendo del tamaño del procesamiento que se va haciendo. Y como les decía, tiene sus desventajas. Hay una fuerte dependencia del Blackboard, claro que sí, todo está centralizado y si el Blackboard no está, pues los agentes no tendrán nada para hacer ahí. No es fácil la sincronización, ya lo supondrán ustedes, agentes trabajando simultáneamente sobre las mismas fuentes de datos, la sincronización y el control de estos no es fácil, pero es un patrón que puede ser utilizado en estos aspectos que yo les digo. Aquí hay un ejemplo muy común y que para algunos de ustedes puede parecerles muy fácil cuando van y le aparecen digamos que son estudiantes y le aparece el horario de clases o digamos otro ejemplo particular de logística, que los camiones que reparten carga, etcétera, etcétera. Pero esto es complicado. Entonces aquí tenemos en la parte superior un componente que es el que controla a el manejador de asignación de calendario, y aquí tenemos, digamos, para un estudiante que va a escribir materias, entonces le miramos su historia pasada, que hace este componente inicial, le miramos lo que va a trabajar este semestre y las ofertas de cursos que tenemos. Y la idea es que este señor, pues al final, entregue la planeación, entre comillas, automática de los cursos. Eso es un problema muy complejo. Ahí pueden ustedes ver en detalle en la gráfica la explicación de cada uno de ellos. Pero analicemos un poco qué es Blackboard. El Blackboard, ¿qué es? El que tenemos ahí, Scheduler Blackboard. Es el que da la información a todos esos componentes, al que maneja todo el historial de calendarios y preferencias que tiene el estudiante. El Work Scheduler, que es el que tiene el conocimiento del trabajo que va a tener el estudiante este semestre, y las ofertas de cursos que hay. El elemento que está arriba es el que se encarga de controlar esos tres para que efectivamente me pueda obtener por cada uno de los estudiantes de ese colegio o de esa universidad o de ese instituto, lo que sea, sus horarios de manera automática. Eso sabrán ustedes que no es un problema sencillo de solucionar. Aquí no se entiende mucho, pero lo único que quiero que ustedes vean allí es que en la parte superior, si ven el componente aquí, que estoy ahí haciendo con negro, si ven este componente, es el Scheduler Manager que está enviando información, envía mensajes a los diferentes componentes que tenemos, y a su vez cada componente, aquí, aquí y aquí, se comunica con el Blackboard. Mírenlo ahí, lo que yo les decía, ningún componente se comunica con otro componente, lo podemos ver aquí en ese diagrama de secuencia, solo lo hace con el Blackboard, y a su vez el controlador solamente se comunica con cada uno de los agentes y no lo hace, y entonces ahí me está dando la opción de que lo hace directamente con cada uno de ellos, incluyendo obviamente el Scheduler Manager o el Blackboard, y ese es un esquema que tengo que tener en cuenta. Ya está inventado, funciona para este tipo de cosas, pero hay que tener en cuenta bastante la sincronización. Hemos terminado por hoy. Espero que les parezca interesante este patrón Blackboard y lo utilicen cuando necesiten o cuando tengan un problema como el que les planteé al inicio del contexto. Nos vemos.